Muy bien, vamos. El protestantismo norteamericano, página 537 a 549. A pesar de que los Estados Unidos estaban indecisos si entrar o no a la guerra, ¿qué fue lo que los metió a la guerra? Bueno, hermanos, ya lo vimos hace ratito, algunos se oponían a la guerra porque eran cristianos, otros querían que entraran y otros que se mantuvieran fuera. Pero las circunstancias los hicieron entrar a la fuerza cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Así los japoneses decidieron que Estados Unidos entrara. Y a lo mejor tú has visto la película, vuelvo a insistir, de Pearl Harbor, muy buena, que te ayuda a concientizar. Estaban divirtiéndose, tranquilos, no tenían preocupación de asuntos de guerra, cuando en verdad empezó una matanza terrible de esos buques y esos bombarderos, ¿verdad? Japoneses allá en Pearl Harbor, en Hawái, ¿verdad? Y bueno, fue terrible lo que vino después de ello. ¿Qué sucedió en la iglesia norteamericana durante las décadas de los 50 y 60 y qué importante asociación se incorporó a ella? Las iglesias de los suburbios creció, ¿sí? Y la de las ciudades disminuyó. Fue una década de oro para la arquitectura eclesiástica. Empezaron a construirse grandes templos, grandes santuarios, contaban con abundantes recursos económicos y entonces en 1950 se formó oficialmente la Asociación Evangelística de Billy Graham. De entonces empezó. Siguiendo el patrón de los avivamientos norteamericanos, fue de bendición en el mundo. Bueno, algunos de ustedes quizás, de los más grandes, hayan tenido la bendición de ir al estadio de béisbol 27 de febrero aquí en Villahermosa, a esa campaña evangelística con Billy Graham. Estoy hablando, ¿verdad? Yo estaba chavillo cuando todavía fui a esa actividad, no era yo cristiano, ¿verdad? Y desde ahí el Señor empezó a trabajar en mi corazón. ¿Cuál fue una de las características del despertar religioso de la posguerra? 1544, bueno, fue que la fe cristiana se veía como un medio de alcanzar la paz y la felicidad. En un mundo de conflictos y guerras en las ciudades, las iglesias de santidad llenaron el vacío de otras denominaciones habían dejado. Hermanos, y empezó a suceder eso después de la guerra. Un despertar espiritual, ¿verdad? Se dice que dentro de las iglesias la batalla de la liberación femenina se peleó en dos frentes. ¿Por qué? Porque durante un siglo las mujeres habían reclamado sus derechos. En 1920 ya podían votar. Los dos frentes fueron el derecho a responder al llamado al ministerio y ser ordenadas, y la crítica de toda una tradición teológica que reflejaba los intereses y experiencias de los hombres, pero no de las mujeres. Para los 80 casi todas las denominaciones importantes ordenaban mujeres como ministras. Y bueno, esto ha sido un tema súper polémico y respetamos nosotros, tenemos hermanas en Cristo a quienes amamos y reconocemos su labor en el área ministerial, y en verdad, aunque hay principios bíblicos que aclaran marcadamente la postura bíblica de que no es correcto, pero la necesidad ha hecho que hermanas asuman la posición del ministerio en algunas denominaciones y lo han hecho muy bien. Pero desde entonces estaba esa gran polémica, ¿no? 19, y no es el tema ahorita y no voy a entrar en cuestión de debate de eso, ¿verdad? Respetamos cualquier postura que haya con respecto a eso, ¿no? Aunque los principios bíblicos están bien marcados en ese sentido. Pero ¿cómo fue que tomó nueva forma el movimiento carismático que nació en la calle Azusa entonces? Bueno, primero tuvo impacto entre las clases bajas. Acuérdense que en la calle Azusa nació el movimiento pentecostés. Y bueno, allá en Los Ángeles. Tuvo impacto entre las clases bajas y la iglesia de santidad. Acuérdense, nació entre los metodistas, puritanos, pietistas. Eso ya lo vimos, ¿verdad?, en clases pasadas. A fines de los 50 floreció en los suburbios acaudalados y en todas las principales denominaciones, incluso la católica. Surgió el carismatismo que unía a cristianos de distintas denominaciones, hermano. Y entonces ya estamos llegando a la época donde van a aparecer cuestiones de donde algunos aquí ya conocen más. Durante la década de los 70 y los 80, que es lo que estaba resultando, según los críticos, en una iglesia electrónica. En los 70 y 80 empezaron a usar la radio, la televisión a pasos agigantados. Eran los medios de comunicación importantes aquel entonces. Y así se habló de la iglesia electrónica. Porque en los Estados Unidos, acá por ejemplo, Enlace fue muchos años después, pero en los Estados Unidos empezó la iglesia electrónica, hermano. Canales de televisión donde estaban dedicados, ¿verdad?, a propagar el evangelio en ellos. Habían predicadores que tenían sus propios canales de televisión
que por televisión formaron grandes corporaciones para recaudar fondos y juntaron lana y hubo mucho fraude. Ese es el gran problema de muchas de esas cosas. Dirigir su ministerio. Hubo la Disneylandia cristiana de Baker y fue algo, hermanos, que explotó la economía de muchas iglesias y fue algo muy criticado. De ahí que hoy en día todo ese tipo de programas así de televisión hay que tener mucho cuidado con algunas cosas de esas, ¿verdad? Que bueno, por ahí a lo mejor algunos lo han visto con unos enlaces muy bien, pero después empieza con la cuestión, ¿verdad? Las maratónicas del pactar, y es cierto, son programas que necesitan muchos recursos para pagar los satélites, para que las señales lleguen, pero bueno, el asunto es que se han usado métodos tan incorrectos que se venden los milagros, que es parecido a lo que hacía la Iglesia Católica en el tiempo de la venta de indulgencias. Acá se venden milagros, se venden sanidades, se vende aceite orado. Y bueno, se ha distorsionado la fe por tratar de tener un programa evangélico en cadenas televisivas. Y la cosa se ha ido muy chueca. Dios ayude a quienes están en ello, ¿verdad? Y bueno, Dios tenga misericordia. ¿Cuáles son las características de una iglesia verdaderamente nacional y madura? Mire, hermano, estamos hablando de desde lo último de la tierra ya, de América Latina para el mundo. Tener su propio gobierno, o sea, un gobierno autóctono de liderazgo ahí que sepa gobernarse a la iglesia localmente, dedicarse a la propagación del evangelio y tener su propio sostén económico. En otras palabras, que a su líder, a su pastor o a su cuerpo de líder, a sus pastores, a quienes se dedican o están tiempo completo, la propia iglesia sea quien los sostenga y no tenga que estar recibiendo el sostén económico de iglesias madres o de iglesias, ¿verdad?, que apoyaron para levantar esa misión. Esas son las características de una verdadera iglesia nacional y madura. ¿Qué es lo que se proponen algunos teólogos católicos con la llamada teología de la liberación? Una teología que crea todo el sistema de doctrina cristiana desde la perspectiva de los pobres y oprimidos, a quienes Dios ofrece libertad. Es el evangelio social, es pelear por los derechos de los pobres. No sé si se acuerdan ustedes del comandante Marcos en Chiapas, o el subcomandante Marcos en Chiapas. Es ejemplo de esa teología de liberación. O cuestiones que han pasado acá en Sudamérica o en América Central, hermanos. Tristemente, muchos de esos movimientos, a veces sacerdotes se metieron en ese tipo de proyectos. Y bueno, es cuando a veces algunos han tratado de unir la política o el Estado con la iglesia para tratar de sacar provecho de ese tipo de cosas, pero que no es muy bien vista o muy apoyada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que resulta claro? Por lo que se dice que la misión hasta lo último de la tierra se volverá misión desde lo último de la tierra. Óyelo bien. Como el norte se iba descristianizando y las iglesias del sur iban creciendo, al suceder esto, es fácil suponer que en el siglo XXI, en el que estamos viviendo, se caracterizará por una vasta empresa misionera de las iglesias del sur hacia el norte. Las tierras que antes fueron consideradas como el fin de la tierra, que es nuestra tierra, para que entiendas, América del Sur, Chile, Argentina, la punta ya, ¿verdad?, de América del Sur, tendrá entonces la oportunidad de volver el testimonio del evangelio que escucharon del norte generaciones antes, mostrando así que la palabra no volverá vacía. Eso hará que aquello por lo cual Dios la ha enviado cumpla su propósito. Y entonces, desde lo último de la tierra, ¿sí?, llegará la palabra hasta donde un día el evangelio era muy fuerte, allá en el Medio Oriente, allá en Asia, allá en Europa, donde hoy en día tristemente otras religiones como el Islam, como el budismo han crecido a niveles tal que el cristianismo son minorías en esos lugares cuando antes eran mayorías. ¿Qué tiene que pasar? Desde lo último de la tierra, desde acá, desde América Latina, se tienen que enviar misioneros hacia allá. Así que, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga, sigamos estudiando, preparémonos para los exámenes finales y que Dios nos ayude, hermanos, para entender, ¿verdad?, que la historia, esta parte de la nueva era, toda se sigue escribiendo y tú y yo vamos a ser parte de ella. Cuídense, échenle ganas, nos vemos, hermanos. Por ahí les voy a dar la guía para que estudien, aunque el examen será sencillo, como se los he puesto en otras ocasiones. Cuídense, les amamos en Cristo
Y bueno, échenos la mano los que todavía están atrasaditos. Bendiciones.